Muy buenos días, el tema de hoy es conciencia cauterizada. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4 versos 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Conciencia cauterizada, ¿qué quiere decir? Cuando la conciencia del hombre se cauteriza es precisamente porque ha escuchado cosas incorrectas. Precisamente se pasan escuchando pensamientos o conocimientos que no vienen de Dios. Fábulas, inclusive filosofías huecas, inclusive conocimientos que no vienen directamente de Dios, sino del enemigo, y se basan su mente en cosas que no edifican ni construyen. Inclusive esas personas que de pronto se lo pasan viendo cosas incorrectas en el internet, de pronto como la pornografía, la inmoralidad sexual, inclusive escuchar palabras o conocimientos que no vienen de Dios, la mente se cauteriza, aún en el cristiano. Cuando el cristiano se desvía del camino, del propósito de Dios y se pone a escuchar cosas que no edifican y no construyen, llega un momento en que en su mente se cauteriza, no le ve nada de malo, que yo haga esto, que haga lo otro, que hable esto, que ande con tal persona, que ande con tal otra, que yo me meta en tal situación, en tal negocio, en tal proyecto, que esta relación ilícita lo pueda hacer, no hay ningún inconveniente, yo creo en Dios, yo no creo que Dios me vaya a juzgar, me vaya a condenar, o que porque yo vea cosas indebidas en el internet o en las redes sociales o en los tiempos de ocio me dedique a ver o a hacer cosas incorrectas. Pues esa es una conciencia cauterizada, que cuando le hablan de Dios, sí, ya me habían dicho eso, sí, yo ya había escuchado, sí, la palabra dice eso, sí, pero yo no creo que Dios sea tan malo, no, pero yo creo que Dios me perdona, pero yo creo, entonces muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas delante de Dios, pero resulta que no, porque la conciencia se cauteriza. ¿Y se cauteriza por qué? Porque ya nada le vemos nada malo veo que yo haga X o determinada cosa ante los ojos de Dios, creo que estoy bien, no le veo nada de malo. Y eso es lo que nos ha venido vendiendo el mundo. Y lo que nos habla la palabra es que nuestra mente se ha cauterizado precisamente, ¿por qué? Porque nos acomodamos a las cosas de este mundo, nos acomodamos a lo que nos ofrece el mundo, nos acomodamos a lo que nos venden los medios de comunicación o las redes sociales y no le vemos nada de malo. Yo le veo todo bien, no hay ningún inconveniente. No le estoy haciendo daño a nadie, no le estoy haciendo mal a nadie, no le veo ningún inconveniente. Yo me entenderé con Dios. Hay personas que dicen, Dios sabe, pero yo sé que Dios me perdona. Pero hay momentos en los cuales el Señor quiere que usted y yo quiere que le entreguemos nuestra conciencia. Porque la conciencia es donde se guarda ahí todo, se almacena en la mente, en los pensamientos, en los conocimientos. Pero eso se almacena a medida que usted y yo adquirimos conocimientos o cosas que muchas veces no nos edifican. Entonces, aquí, ¿qué nos habla el apóstol Pablo? Que la conciencia está cauterizado. ¿Por qué? Porque en el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros, si la conciencia está cauterizada, literalmente está quemada. Está quemada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa conciencia está subyugada por el enemigo. Y el enemigo tiene a la persona subyugada y no puede entrar el Señor ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque la persona o el individuo no quiere salir de ese lugar, no quiere salir de esa cautividad, no quiere salir de esa situación en la cual está viviendo y no le ve ningún problema ni ninguna adversidad al respecto. Pero aquí el Señor nos está hablando, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Tremendo, porque Dios me habló, el Espíritu me dijo. ¿Cuál espíritu? La palabra de Dios dice que los espíritus toca probarlos, pero también cuando uno dice que Dios me habló, debemos llevarlo a la oración y ojalá que el Señor nos lo corrobore con una palabra. Podemos llevarlo a la oración y a la meditación, estudio de la palabra y pedirle al Señor que nos renueve nuestra mente. Nuestra mente debe ser renovada a diario a través de la meditación y el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente quiere desviarse para cosas incorrectas, para pensamientos indebidos, para pensamientos de recuerdo del pasado, de donde Dios nos sacó. Y hay veces el enemigo es muy astuto y muy sutil y siempre trabaja la misma estrategia, trayendo a la persona en un momento de distracción, en un momento de ocio, y empieza a trabajar a la persona con esos pensamientos y esa conciencia se va cauterizando poco a poco. Pero aquí encontramos lo que nos dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. En este contexto encontramos que aprendemos tres cosas sobre los falsos maestros que conducen a otros a la apostasía.
son voceros de espíritus malignos que ya promulgan cosas enseñadas por demonios o personas incorrectas o porque creen que vienen de Dios. Por hipócritas mentirosos, ya que llevan una máscara de santidad, pero están llenos de falsedad y de doblez. Son inescrupulosos, ya que sus conciencias han sido cauterizadas. ¿Esto qué explica? Explica mucho cómo pueden los falsos maestros mentir sin tener vergüenza y propagar el engaño sin escrúpulos. Sí. ¿Por qué? Porque son muy astutos, son muy manipuladores, en los cuales llegan a envolver a la persona, una persona distraída que no está sometida a la voluntad de Dios. Pueden llevar a esa persona a poderlo llevar a que su conciencia sea cauterizada. Pero ya el Señor nos viene hablando en esta palabra y nos lo enseña. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que nuestra conciencia debe ser renovada y restaurada. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la meditación y el estudio de la palabra. Pero también cuando usted y yo entramos en esos tiempos de clamor, oración e intercesión delante del Señor, pero también entrar en tiempos de ayuno y de intercesión. Y esos tiempos de ayuno es que usted y yo entremos delante del Señor y le pidamos al Señor que el Señor entre y renueve nuestra mente. Es como lo que habla en el libro de Proverbios 6:27. Dice esa pregunta retórica para luchar las consecuencias del adulterio. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Para esta palabra que nos enseña, que es la frase en relación a la falsa enseñanza. ¿Puede un apóstata hablar las ardientes mentiras del infierno sin que su conciencia esté cauterizada? Es porque precisamente muchas personas hablan, inclusive personas que dicen que hablan de Dios, pero hablan de morbo, hablan de inmoralidad, hablan de ineficiencia, hablan de inexistencia de Dios. Entonces es cuando la mente está cauterizada y el enemigo ya ha logrado doblegar la mente del hombre. Pero hoy pidámosle al Señor, si de pronto nuestra mente ha estado cauterizada, de pronto con filosofías huecas, de pronto escuchando rudimentos del mundo, de pronto envolviéndonos en cosas que nos ven de este mundo, de pronto envolviéndonos en fábulas que no nos edifican, es entrar en este tiempo de pedirle al Señor: Señor, hoy te pido, entra, revisa mi conciencia, que mi conciencia sea lavada, purificada, santificada por la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Yo te pido, Señor, que mi conciencia sea redimida en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, y llévame, Señor, a tener una conciencia limpia y pura delante de ti, que yo pueda tener la conciencia de Cristo, una mente renovada en el poder del Espíritu de Dios, transformada en la palabra, en el conocimiento, la revelación de tu palabra, a medida que yo vaya leyendo, Señor, que tu palabra sea revelada a mi mente. Como dice en Efesios 6, que la palabra es como martillo que rompe la piedra. Que cada vez que yo lea la palabra, Señor, se hace martillo rompiendo la piedra en mi conciencia, rompiendo esa piedra de incredulidad, de ingenuidad, de temores, de porno, de angustia, de zozobras, de fábulas, de fábulas huecas que no me edifican. De pronto que yo haya aceptado conocimientos que no vengan de ti. Hoy te pido, Señor, que tú entres a ese lugar. De pronto, si mi conciencia está cautiva, si de pronto he entrado en regiones de cautividad, hoy te pido, Señor, que entres a ese lugar. Solo tú puedes entrar, amado Espíritu Santo. Entra a ese lugar, desarraiga toda cauterización que haya venido a mi mente y renueva mi mente. Te entrego mi mente, Señor, para que mi mente sea renovada en la plenitud del Espíritu de Dios. Llévame, Señor, a tener una mente limpia, perfecta y llena del amor de Dios en Cristo Jesús. Hoy le pido al Señor que su conciencia sea renovada en la palabra, pero también le pido al Señor que le dé amor por la meditación y el estudio de la palabra, que le coloque el querer como el hacer en su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, su propósito, su llamado y su voluntad, para que ustedes tengan una mente perfecta. Así como nos lo habla el apóstol Pablo a través del libro de Timoteo, cómo Dios usó al apóstol Pablo para formar a este discípulo. Y dice la palabra que ahí aún él lo creía como hijo suyo, que era su discípulo, pero él lo veía como su hijo. Y cómo formó en la palabra a Timoteo, un hombre lleno del temor a Dios, pero también un hombre de testimonio. Y cómo nos habla a través de la palabra, cómo nuestra conciencia puede llegar a estar cautiva en el enemigo. Pero hoy le oro y le pido al Señor que nuestra conciencia sea libre a partir de hoy en la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios, y que el Espíritu de Dios entre y tome el control de nuestra conciencia, nuestras mentes, nuestros pensamientos, aún de nuestros conocimientos, aún de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que hablamos, y que sea el Espíritu Santo dándonos esa firmeza, convicción y determinación a partir de hoy en el poder del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.